¿Cómo le va, amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a ahondar un poquito el tema del ajuste que está llevando a cabo Massa y que viene a contradecir muchas de las reglas o de los preceptos del peronismo en general, digamos, que siempre fue tan contrario a los acuerdos con los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, etc. Realmente se está llevando adelante un ajuste pocas veces visto. Imagínense ustedes que hay una desconexión, como decíamos vez pasada, respecto de lo que están haciendo algunos políticos dentro de la coalición y cómo responde el resto de la propia coalición, que está dejando un poco desorientada a la oposición, porque en rigor de verdad este ajuste de Massa es muy superior al que había planteado en su momento los dos ex ministros de Economía, Batakis y Guzmán. Bueno, este ajuste es mucho más importante. Imagínense ustedes que le recortó 50.000 millones a la educación, 30.000 millones de ellos en el plan Conectar Igualdad, que son las computadoras que todos los chicos iban recibiendo. Se cortó todo eso. 15.000 millones en jardín de infantes, dejándolos realmente sin el presupuesto, sin las posibilidades de avanzar a los jardines de infantes oficiales. 5.000 millones en infraestructura y equipamiento en educación. Todo lo que tiene que ver con el equipamiento de materiales y demás, eso se recortó totalmente. Demoró y achicó el presupuesto y el pago en discapacidad, que realmente es algo que es imperdonable realmente, porque ese ajuste implica dejar muy indefenso a un sector que realmente necesita del Estado, porque todo el tiempo fue colaborando el Estado a este sector tan desprotegido, y demoró muchísimo en los pagos de los servicios de salud, sobre todo al sector de discapacidad, y realmente produjo una repercusión negativa muy importante. Todo esto hace que este ajuste vaya agravando la pobreza que tenemos. Justamente antes de ayer, salió el índice de pobreza, que fue del 36,5. Este número así tan frío no dice nada, pero en verdad hay más de 10 millones, en realidad 10.600.000 personas que son pobres. Y 8,8, o sea, casi el 10%, uno de cada 10, son indigentes. O sea, son 2.600.000 personas. Estamos hablando de algo así como 13 millones de personas que están debajo de la pobreza y de la indigencia. Pero los sectores, digamos, de nuestro país, las regiones y la conducción de esas regiones, curiosamente, están gobernadas o lideradas por el peronismo. Los sectores en nuestro país que más pobreza tienen. Gran Resistencia en Chaco tiene el 49,9%. Esta provincia es gobernada por el peronismo. Concordia, Entre Ríos, justamente el candidato a gobernador de nuestra provincia por el Frente de Todos es de Concordia y tiene una pobreza del 49,2%. Provincia gobernada por el peronismo. Gran Buenos Aires, Kicillof, 42%. Gran Córdoba, peronismo, 40%. Gran Santa Fe, peronismo, 39,9%. Esto quiere decir que el gran relato que tiene el peronismo de eliminar la pobreza no está dando resultados.
Lo peor de todo es la pobreza infantil a nivel nacional. 50,9, casi el 51% de los niños, de los jóvenes, de los niños, pues es infantil, que son alrededor de 5.500.000 chicos o niños, son pobres. Realmente es tremendo cómo se está ajustando, y se lo está haciendo de una manera estrepitosa. En un año que el objetivo principal es acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, esto es una parte del país, pero por otro lado vemos la desproporción que hay con el sentido del ahorro o el sentido de cuidar el presupuesto. Fíjense el tema de las embajadas. Las embajadas es un tema tremendo porque viven prácticamente sin ajuste, no existe el ajuste para este sector. Bueno, primero mencionemos al ex gobernador Uribarri, multiprocesado y condenado, que en realidad fue embajador cuando dejó de ser gobernador, fue como embajador a Israel y percibía una remuneración como embajador de alrededor de entre 17 y 20.000 dólares. Esto sería algo así como casi 5 millones y 5 millones y medio a plata de hoy. Es una carrera política ser embajador. Hay muchos embajadores actualmente en funciones que estudiaron para eso. Y realmente es loable haber llegado a donde llegaron y tener el futuro que tienen, porque para eso invirtieron y tuvieron sus estudios, avanzando en sus estudios. Ahora, hay una gran cantidad de políticos que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera de licenciado en ciencias políticas o como embajador, nunca han estudiado. Y sin embargo, la propia política los ha sacado del ámbito de la política y los ha, digamos, acomodado, para ser elegante en el término, en embajadas, y cobran fortunas. Gabriela Losardo, ¿se acuerdan ustedes de la ministra de Justicia? Socia de Alberto Fernández. Está como embajadora en la UNESCO y cobra 19.000 dólares, o sea, 5 millones y medio de pesos. Pero ojo, no tienen gastos, porque tienen viáticos, no pagan alquiler, tienen asignaciones especiales, tienen traslados gratis, etc. O sea que no tocan la tarjeta de débito en ningún momento. Capitanich Daniel, hermano del ex gobernador y ex jefe de gabinete, que el mérito es ser hermano de Coqui Capitanich. 5 millones de pesos, cobra 17.300 pesos y es embajador de Nicaragua. Domingo Pepo, otro, ex gobernador de Chaco, 17.300 dólares, es embajador de Paraguay. Rafael Bierza, embajador de Chile, también 17.300 dólares, 5 millones de pesos. Carlos Tomada, jamás en su vida, Carlos Tomada fue ministro de Trabajo, no tuvo nada que ver con la carrera de embajador. Bueno, cobra 17.300 y es embajador de México. Daniel Scioli, sabemos que Daniel Scioli es el embajador de Brasil y cobra 17.500 dólares, o sea, un poco más de 5 millones de pesos. Guillermo Nielsen, ¿se acuerdan? Era el presidente de YPF. Terminó la gestión, ¿qué hacemos? Lo mandamos de embajador a Arabia Saudita, 18.500 dólares por mes. Sabino Vaca Narvaja, otro político y pariente de Cristina Kirchner, porque es el tío de Florencia, ¿sí? Hermano del ex marido de Florencia Kirchner, y cobra 21.900 dólares. Tampoco estudió nunca la carrera de licenciado en Ciencias Políticas. Cobra 6.300.000 pesos por mes. Ricardo Alfonsín, el otrora dirigente de la UCR,
$17.300 en la Embajada de España. Realmente tenemos un montón de ejemplos más, pero todas estas cuestiones que hacen que no se tenga en cuenta el costo que lleva adelante estos privilegios que tenemos con ciertos personajes de nuestra política, incluso el último viaje del presidente que fue a Estados Unidos con 48 personas en la comitiva oficial, más él y su señora, 50 personas para estar 3 días en Estados Unidos, parar en el Hyatt, en el hotel, uno de los más caros de Estados Unidos. Realmente no hay conciencia, no hay un poquito de empatía con la gente que la está pasando mal. Realmente no sé cuál es la visión que tienen algunos políticos en nuestro país. Lo que hay que hacer en realidad para evitar todas estas cuestiones y estos problemas que tenemos, por ejemplo, con las cubiertas, con las empresas y los sindicatos, es arreglar o resolver todos los problemas que tenemos con la inflación, evitar la inflación. Eso es lo que tenemos que hacer, porque se producen tantos movimientos de dinero con esto de que algunos entienden el ajuste, otros no lo entienden, a otros sí les cae el ajuste con la suba de gas y de luz y todos estos gastos desproporcionados que tenemos para quien está dirigido el ajuste y quienes no lo tienen ese ajuste y viven con privilegios tras privilegios. Realmente hay una gran injusticia, una gran inequidad entre los distintos argentinos. Si nosotros resolveríamos la inflación, evitamos ese empoderamiento que existe en los sindicatos o en los sindicalistas, que les da la propia inflación, le da el poder de querer recuperar los derechos supuestamente perdidos de los trabajadores, cuando en realidad sabemos lo que son los sindicalistas. Todos los sindicalistas, o casi todos, tienen las mismas características, no son las mejores. Y ese empoderamiento que, por ejemplo, hace de que los bancarios cobren el 94% de ajuste en sus salarios, los empleados del seguro estén en el 109%, y el resto de los empleados, de los trabajadores de los distintos sectores, no llegan en algunos casos ni a la mitad de esos ajustes. ¿Por qué? Porque los sindicalistas que hacen mejores acuerdos son los que están mejor con el gobierno, son afines al gobierno, a este o a otros gobiernos. No estoy hablando mal de este gobierno, simplemente digo que hay una connivencia entre los funcionarios y los sindicalistas, empoderando a los sindicalistas, y producen todo tipo de salvajadas. Por ejemplo, cortar una calle, hacer un piquete, hacer un acampe, que eso molesta a la gente que trabaja. Justamente es la gente que va a trabajar para poder pagar los impuestos que con esa plata se les paga a estos piqueteros. Realmente es una Argentina muy complicada, porque no está la vara puesta de la misma manera a los distintos sectores. Algunos se pueden salvar, como camioneros, como bancarios, como empleados del seguro o petroleros, pero el resto de empleados de comercio. Fíjense el caso que le habíamos dado en el año pasado, incluso, de las cajeras de los bancos. Tenías que ir al banco pidiendo un turno, viendo si te lo daban, tenías que respetar unos protocolos tremendos. Y las cajeras de los supermercados tuvieron que trabajar toda la pandemia sin tantos protocolos para poder cobrar un sueldo más o menos digno. Realmente, ¿por qué esto? Porque Palazzo, que es el dirigente sindical de bancarios, tiene más llegada al gobierno que Cavalieri, que es el sindicalista de comercio. Y esto hace de que los propios trabajadores sufran esta diferencia que hay en cuanto a la relación que hay cada sindicalista con el gobierno. Ese empoderamiento se terminaría si resolvemos el tema de la inflación. Fíjese qué fácil que es
resolver el tema de la inflación. No ajustar tanto en algunos sectores como la educación, y sí ajustar la política, los privilegios que están tan desconectados de la realidad argentina. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.